peleó ahí, imagínense como el campeón, ahí invicto, 17-0. Wow, exacto. Pero también me pones a pensar como, no sé, cuando estás en la universidad, no sé, pasan cálculo 1 y ahora toca cálculo 2, es como, imagínate que sube mucho de nivel la pelea, ¿no? Sí, eso es verdad. El contrincante era como otro chico que igual es muy bueno, que se entrenó demasiado, pero era la tercera vez que iba a pelear por el campeonato, ¿no? La primera vez le tocó contra un ruso, el mejor de todos, la segunda vez le tocó contra el mejor de Jiu-Jitsu, es como, yo me imagino el pobre estar como, no, siempre me tocan los más difíciles, los más complicados, mi contrincante, porque a mí me toca, realmente quiero ser campeón, pero me toca lo más difícil, pero no, él salió con otra mentalidad, él salió como muy dispuesto a realmente llevarse ese campeonato a casa. Dila. Entonces sí, no, y eso me ponía a pensar, ¿no? Como esa persona, como es un peleador, y a pesar de haber ya tenido derrotas antes, como él decía, como sabes qué, esta vez ya con el esfuerzo, con lo que he vivido, con las experiencias, desarrolló mucho como esa resiliencia ante los desafíos, ¿no? Aprendió a seguir adelante a pesar de que las cosas sean muy complicadas. Yo me ponía a pensar a veces en nuestro caminar como discípulo, en nuestra vida espiritual, puede ser así, ¿no? Como Pablo ya nos decía, ¿no? Es una carrera, ¿no? Como una pelea, ¿no? Una pelea contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, y muchas veces contra nosotros mismos, ¿no? Contra nuestros pensamientos. Y podemos vernos así, ¿no? Como Satanás quiere llevarnos de esa esquina en donde vaya a lanzar golpes como tú volviste a fallar, tú volviste a caer, ¿sabes qué? Creo que no estás dando mucho fruto, todo está siguiendo igual en tu vida, como, ¿sabes qué? La puse está difícil, las personas no quieren escuchar la palabra, en la poli hay varios estudios, pero como que no están tomando decisiones, y podemos quedarnos con esa mentalidad de, uy, creo que soy siendo invicto, pero en derrotas, ¿no? Como pero algo que puedo aprender es que las personas de allá afuera, si realmente quieren algo, van, se esfuerzan y lo logran, ¿no? Como desarrollan esa resiliencia, y qué mejor como discípulos tener esa resiliencia espiritual, que no consiste en crecer más nosotros mismos, sino que consiste en aprender a depender más de Dios. ¡Vamos! Sí. Entonces, por eso, familia, el título de mi clase es Corre con los caballos. Corre con los caballos. ¡Vamos! Y acompáñenme una escritura. Bueno, antes de eso, el punto número 1, el peligro de enfocarnos demasiado en nosotros mismos. Vamos. Punto número 1, el peligro de enfocarnos demasiado en nosotros mismos. Porque muchas veces no podemos estar culpando las circunstancias, y no, que el país, que la inseguridad, que el semestre está complicado, que bueno, mi mamá me está haciendo persecución, que muchas cosas, ¿no? Pero el problema a veces comenzamos de nuevo, no, porque nos ponemos a pensar más en nosotros, ¿no? Como en nuestras capacidades, creo que no soy muy bueno, no soy tan talentoso, no creo que no estoy viendo tantos resultados tal vez, o nuestros errores, nuestras frustraciones, y cuando estamos viendo solo eso, dejamos de mirar a Dios, ¿no? Es como sacarlo de la ecuación. Y yo quiero mostrarles, ¿no? Mediante un increíble hombre de la Biblia, hay como un profeta, ¿no? Jeremías. Y sabemos que él, a pesar de que él vivió como su ministerio en una época muy complicada, como el exilio ahí del pueblo, fue rechazado, fue perseguido, lo mataron en un pozo, fue encarcelado, pero a pesar de todo eso, cuando vamos finalizando en Jeremías, como él permaneció firme. Pero también hubo un momento donde pudo, por así decirlo, congeniarse con nosotros, ¿no? Estar viendo como las circunstancias antes que a Dios. Me acompañan a en Jeremías 12:1. Vamos, Brian. Jeremías 12:1. Jeremías 12. ¿Llegaron? Digo, Dice, queja de Jeremías. Tú, Señor, eres justo, pero cuando argumento contigo, sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Vemos, ¿no? Aquí como ese profeta increíble, pero también hubo momentos donde era como, uy, ¿sabes qué, Dios? Sé que eres justo, pero quiero decirte unas ciertas cositas, ¿no? ¿Por qué esas personas que están pecando están más prósperas que tu propio pueblo prácticamente? ¿Por qué realmente
estamos viendo como sequía espiritual, que el ministerio no está avanzando, que no hay estudios bíblicos, que hay sequías, pero vemos afuera a la gente, no sé, disfrutando, que ya se acaba el semestre, en fiestas y lo vemos como más felices, ¿no? Imagínate decirle eso a Dios, ¿no? Como directamente. Y claro, y eso solo demostraba que Jeremías estaba poniendo su fuerza no en Dios, sino que él estaba mirándose más a él. Más, ¿por qué puedo hacer para que el pueblo me escuche? ¿Qué puedo hacer para que el pueblo cambie? ¿No? Y eso demostraba un Jeremías cansado, que estaba frustrado, que estaba incluso comparando, ¿no? Y si somos honestos, nosotros también podemos vernos así, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto esta materia? ¿Por qué vuelvo y sigo luchando contra este pecado? ¿Por qué no estoy viendo resultados? ¿Por qué otros hermanos parecen que avanzan más rápido, pero a mí me cuesta más? Y podemos estar haciendo esas comparaciones, ¿no? Y cuando nuestras preguntas giran únicamente alrededor de nosotros mismos, nuestra fe comienza a debilitarse, ¿no? Como vemos ahí con Jeremías. Y ¿sabes lo que increíble es? Que Dios lo llama a depender más de Él. ¿Cómo? Veamos ahí cuál fue la respuesta de Dios. ¿Será que lo consoló? Como, sí, yo estoy contigo, bro, ¿no? Veamos ahí en Jeremías 12 mismo, pero en Jeremías 12, versículo 5, la respuesta de Dios, ¿no? Como, si los que corren a pie te han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en las espesuras del Jordán? ¡Wow! ¿no? Esa respuesta, imagínate, ¿no? Cuando tú vas al discipulado y ¡pam! Te da una escritura que te deja como ¡wow! Una cachetada espiritual, ¿no? Y prácticamente vemos a Dios no dando un consuelo de no, tranquilo, sí, yo entiendo, está duro el país, las circunstancias. Sí, está duro la puse, no, quizás no son muchos, es por eso que no ha habido frutos, o justo, no sé, pasaron problemas de salud, temas del cambio de carrera, temas de que han pasado muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente dice como, Jeremías, no, ¿sabes qué? Si te estás cansando a pie, imagínate si te pongo a correr con caballos. Los caballos prácticamente representan eso, ¿no? Una competencia más dura, algo que... como les decía el peleador, ¿no? Si ya estoy cansado en el primer round, ¿cómo voy a llegar al quinto round? Que es como donde se decide ese campeonato. Y con esas palabras Dios les dice como recuerda que el que da la victoria no eres tú. Porque si ya estás cansado, como si te pongo, no sé, si estás en Quito, en la PUS, en la Poli, en el recreo, ya estás cansado, ¿cómo esperas llegar a Guayaquil, a la San Pancho, a Quicentro? Es como, recuerda que no eres tú, sino que soy yo. Por eso Dios no lo reconoce como, mira, sí, tú eres muy talentoso, tú puedes, ¿no? La respuesta nunca estuvo en Jeremías, sino la respuesta siempre estuvo en Dios. Y aquí está como algo muy increíble, ¿no? Porque Dios le dice esto a Jeremías, porque mucho antes, de ahí pueden ir en Jeremías 1, del 4 al 8, veamos como lo que Dios le dijo a Jeremías antes de que pase todo eso. Jeremías 1, del 4 al 8. ¿Todos llegaron? Eso. Porque antes como de todos esos caballos, antes de esa frustración, de esas lágrimas de Jeremías, Jesús, bueno, Dios ya le había hecho algo, ¿no? Miren, Jeremías 1 del 4 al 8. Dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Como Jeremías ya desde un inicio tuvo como viéndose así, ¿no? Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé qué hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Amén. Igual aquí vemos, ¿no? Como Dios prácticamente había llamado a Jeremías. Él ya sabía que lo iban a rechazar, ya sabía que lo iban a perseguir, ya sabía que Jeremías iba a estar llorando, por eso lo conocen ahí como el profeta llorón, también escribió en Lamentaciones. Y yo me identifico ahí mucho, ¿no? Como, uy, ya sabía que se iba a equivocar, ¿no? Y eso me da mucha paz, ¿no? Porque es como, wow, si Dios ya sabía las debilidades de Jeremías, y aún así lo nombró profeta, obviamente conoce mis debilidades, obviamente conoce sus debilidades, conoce lo que van a fallar, lo que se van a equivocar, como sus inseguridades, mis inseguridades. Y aún así, ¿sabes qué? Nos dio esa oportunidad de hoy vivir como discípulos completamente comprometidos. Tal vez hoy tu caballito, ¿no? Puede ser un examen, una materia que estás repitiendo, proyectándote para la tesis,
quizás una búsqueda ahí de trabajo para los profesionales que nos acompañan, o puede ser una crisis familiar, un pecado que se está repitiendo, una inseguridad. Pero muchas veces nos dejamos de ser resilientes porque comenzamos de nuevo a mirar a lo que tenemos, ¿no? En la universidad, sobre todo, creo que uno llega como todo depende de mí, pasar el semestre depende de mí, de mis habilidades, de qué tan inteligente soy, de cuánto entiendo, ¿no? Las materias. Pero muchas veces si llevamos eso en la vida de discípulo, no pasa así. No todo depende de nosotros, todo depende de Dios, ¿no? Y eso es lo que Dios le estaba diciendo en un inicio, ¿no? Como mira, no tengas miedo porque yo voy a ser cable por ti, no vas a ser tú, yo solo quiero usarte, ¿no? Y yo me ponía a pensar entonces cómo hizo Jeremías, ¿no? Para dejar de mirarse a sí mismo y empezó a mirar más a Dios. Entonces tengo como 3 mini tips. Como el primero que me sorprendió es como recordando mi llamado, ¿no? Jeremías estaba viendo como su ministerio muy difícil, el pueblo no me escucha, hay mucha sequía, pero antes de eso, como Dios lo dice, ¿sabes qué? Yo te llamé, te escogí, te nombré profeta, ¿no? Y muchas veces podemos estar así, ¿no? Como quebrados, solo pensamos en nuestro último fracaso, me fue mal en la charla, me fue mal en la prédica, me fue mal en el discipulado, como no, todo súper mal. Pero recuerda como Dios ya te nombró, Dios antes de eso ya te dio un propósito, incluso antes de que fallaras, Dios ya sabía. Entonces, ¿cuál es mi reto ahí? Como recuerda que Dios te escogió antes de que ni siquiera nacieras. Wow. Como no es casualidad lo que estés viviendo o donde estés hoy. Eres un apartado de Dios. Vamos, Brian. También el otro, como me metí ahí, recordar la promesa de Dios. La mente como derrotada siempre dice, no, como tú no puedes, no estás avanzando, no estás cambiando, siempre vas a estar igual. Pero la fe responde con lo que Dios dice, ¿no? Por eso Jeremías, no sé, Pablo en medio de las dificultades, Jesús mismo, ¿no? Conocía las escrituras, ¿no? No como algo ya religioso, sino porque, wow, en los momentos difíciles necesito recordar la promesa, ¿no? Ahí Jeremías estaba recordando como, uy, cierto que no soy yo, sino que es Dios quien me prometió que el pueblo iba a escuchar, que el pueblo iba a avanzar. Entonces, ahí, ¿cuál es mi reto? Escribe que hay una promesa que Dios tiene para ti. ¡Vamos! Y sí, familia, ahí para ser abiertos con ustedes, yo creo que me identifico mucho con Jeremías. Yo mismo me he sentido así estas últimas semanas, como yo ni lo con todo mi corazón que la puse crezca, que la charlita y el Skyline se multiplique, pero ha habido como mucha sequía, no ha habido casi estudios bíblicos, y a mí han llegado pensamientos como, no, es que los universitarios de ahí son más difíciles, son más racios, tienen un corazón más merecedor, y casi no quieren escuchar. En la charlita igual somos pocos, ha pasado temas de los miembros de salud, temas emocionales. Yo me ponía a pensar como, uy, creo que, ¿qué puedo hacer? ¿No? Creo que también puede ser, no sé, salen de un liderazgo de falta de unidad, de un liderazgo quizás de pecado, pero ahí me estaba yo llenando como mi corazón de eso, ¿no? Como viendo las circunstancias, y me sentía como Jeremías, ¿no? Como desanimado ahí. Pero Dios me dio una cachetada con eso, es como recuerda que no eres tú, que no es por tu perfeccionismo, que no eres lo que tú puedes hacer, que no eres lo que tú tienes las habilidades, no, realmente no se trata nada de ti, no se trata nada de los miembros, se trata realmente de lo que Dios quiere hacer en la PUSE, de lo que Dios ya nos llamó, que es como recordando esas promesas, que la cosecha es abundante, que si realmente tengo fe, voy a poder ver montañas, que va a haber, esa charlita se va realmente a multiplicar, y me espero mucho también ayer estar en la central, como me imaginaba cuando Moisés nos manda ahí a ver la tierra prometida, es como, wow, estamos nosotros también vamos a llegar a la central, ya no vamos a regresar con miedo, no, que hay gigantes, sino como, uy, Dios está preparando ya cosas increíbles en ti. Por eso, familia, entendí que la resiliencia no es crecer más en mí mismo, es crecer en más en Dios que lo que creo en mí mismo. Vamos. Entonces, en conclusión, familia, no podemos salir saliendo vencedores, ganando almas ante todo pronóstico, porque ya el problema ya no son los caballos, lo que estamos viviendo en las circunstancias, sino que el problema es lo que estamos pensando nosotros mismos, ¿no? Pero yo te animo a que hoy salgas pensando como lo que realmente Dios dice de ti, como ese llamado que eres, como ese discípulo que te llamó a ser, familia. Entonces Dios quizás no te quite esos caballos, pero sabes que sí te está enseñando a poder correr contra ellos. Y para Dios sea la gloria. Amén.